Documento 18. Las personalidades supremas de la Trinidad. Todas las personalidades supremas de la Trinidad son creadas para un servicio específico. Son concebidas por la Divina Trinidad para cumplir ciertos deberes específicos, y están cualificadas para servir con perfección técnica y dedicación definitiva. Hay 7 órdenes de personalidades supremas de la Trinidad. 1. Secretos trinizados de la supremacía. 2. Eternos de los días. 3. Ancianos de los días. 4. Perfecciones de los días. 5. Recientes de los días. 6. Uniones de los días. 7. Fieles de los días. El número de estos seres dotados de perfección administrativa es fijo y final. Su creación es un acontecimiento pasado, ya no se personaliza ninguno más. Estas personalidades supremas de la Trinidad representan las políticas administrativas de la Trinidad del Paraíso en todo el gran universo. Representan la justicia, y son el juicio ejecutivo de la Trinidad del Paraíso. Forman una línea interrelacionada de perfección administrativa, que se extiende desde las esferas paradisíacas del Padre, hasta los mundos sede de los universos locales, y las capitales de las constelaciones que los componen. Todos los seres con origen en la Trinidad son creados con perfección paradisíaca en todos sus atributos divinos. Solo en el campo de la experiencia, el paso del tiempo ha incrementado sus aptitudes para el servicio cósmico. Nunca hay ningún peligro de falta ni riesgo de rebelión en los seres con origen en la Trinidad. Son de la esencia de la divinidad, y no es sabido que se hayan apartado nunca de la senda perfecta y divina de conducta de la personalidad. 1. Los secretos trinizados de la supremacía. Hay 7 mundos en el circuito más interior de los satélites paradisíacos, y cada uno de esos mundos ensalzados está presidido por un cuerpo de 10 secretos trinizados de la supremacía. No son creadores, sino administradores supremos y últimos. La gestión de los asuntos de esas 7 esferas fraternas está enteramente encomendada a este cuerpo de 70 directores supremos. Aunque esas 7 esferas sagradas más cercanas al paraíso están supervisadas por vástagos de la Trinidad, ese grupo de mundos es conocido universalmente como el circuito personal del Padre Universal. Los secretos trinizados de la supremacía funcionan en grupos de 10 como directores conjuntos de igual rango de sus respectivas esferas, pero actúan también individualmente en campos particulares de responsabilidad. El trabajo de cada uno de estos mundos especiales está dividido en 7 departamentos principales, y uno de estos regidores de igual rango preside cada una de dichas divisiones de actividades especializadas. Los 3 restantes actúan como representantes personales de la deidad trina en relación con los otros 7, uno en representación del Padre, otro del Hijo y otro del Espíritu. A pesar de la indudable semejanza de clase que tipifica a los secretos trinizados de la supremacía, estos desvelan también 7 características de grupos distintos. Los 10 directores supremos de los asuntos de Divinington reflejan el carácter y la naturaleza personales del Padre Universal, y lo mismo ocurre con cada una de estas 7 esferas. Cada grupo de 10 se asemeja a la deidad, o a la asociación de deidades que es característica de su dominio. Los 10 directores que rigen Ascendington reflejan la naturaleza conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu. Muy poco puedo revelar sobre el trabajo de estas altas personalidades en los 7 mundos sagrados del Padre, pues son realmente los secretos de la supremacía. No hay secretos arbitrarios asociados al acercamiento al Padre Universal, al Hijo Eterno, o al Espíritu Infinito. Las deidades son un libro abierto para todos los que logran la perfección divina, pero no se pueden alcanzar nunca plenamente todos los secretos de la supremacía. Nunca seremos capaces de penetrar por completo en los campos que contienen los secretos de personalidad de la asociación de la deidad con la agrupación séptuple de los seres creados. Dado que el trabajo de estos directores supremos está relacionado con el contacto íntimo y personal que existe entre las deidades y estas 7 agrupaciones básicas de seres del universo, cuando están domiciliados en esos 7 mundos especiales o mientras actúan por todo el gran universo, debemos guardar un secreto sagrado sobre estas relaciones muy personales y estos contactos extraordinarios. Los creadores del paraíso respetan la santidad y la privacidad de la personalidad, incluso en sus criaturas humildes. Y esto es verdad tanto para los individuos como para las distintas órdenes de personalidades.
Incluso para seres de alto logro en el universo, esos mundos secretos siguen siendo siempre una prueba de lealtad. Nos es dado conocer plena y personalmente a los dioses eternos, conocer sin reserva sus caracteres de divinidad y perfección, pero no se nos concede penetrar plenamente en todas las relaciones personales de los regidores del paraíso con todos sus seres criatura. II. Los eternos de los días. Cada uno de los 1.000 millones de mundos de Abona está dirigido por una personalidad suprema de la Trinidad. Estos regidores se conocen como los eternos de los días, y su número asciende exactamente a 1.000 millones, uno por cada una de las esferas de Abona. Son progenie de la Trinidad del paraíso, pero igual que ocurre con los secretos de la supremacía, no existen registros sobre su origen. Estos dos grupos de padres omniscientes han regido desde siempre sus mundos excelsos del sistema paraíso Abona, y actúan sin rotación ni reasignación. Los eternos de los días son visibles para todas las criaturas con voluntad que residen en sus dominios. Presiden los cónclaves planetarios regulares. Periódicamente y por rotación visitan las esferas sede de los 7 superuniversos. Son parientes cercanos y los iguales divinos de los ancianos de los días, que presiden los destinos de los 7 supergobiernos. Cuando un eterno de los días se ausenta de su esfera, dirige su mundo un maestro hijo de la Trinidad. Salvo en lo que respecta a las órdenes de vida establecidos, como los nativos de Abona y otras criaturas vivas del universo central, los eternos de los días residentes han desarrollado sus respectivas esferas de total conformidad con sus propias ideas e ideales personales. Visitan mutuamente sus planetas, pero no copian ni imitan, son siempre enteramente originales. La arquitectura, el embellecimiento natural, las estructuras de Morontia y las creaciones de espíritu son exclusivas y únicas en cada esfera. Cada mundo es un lugar de belleza sempiterna, y es totalmente distinto de cualquier otro mundo del universo central. Y cada uno de vosotros pasará un tiempo más o menos largo, en cada una de estas esferas únicas y apasionantes, en vuestro camino hacia adentro a través de Abona hasta el paraíso. En vuestro mundo es natural hablar del paraíso como situado hacia arriba, pero sería más correcto referirse a la meta divina de ascensión, como situada hacia adentro. III. Los ancianos de los días. Cuando los mortales del tiempo se gradúan en los mundos de formación que rodean la sede de un universo local, y son promovidos a las esferas educativas de su superuniverso, han progresado en desarrollo espiritual hasta el punto de ser capaces de reconocer a los altos regidores y directores espirituales de estos dominios avanzados, incluso a los ancianos de los días, y de comunicarse con ellos. Todos los ancianos de los días son básicamente idénticos, desvelan el carácter conjunto y la naturaleza unificada de la Trinidad. Poseen individualidad y son diversos en personalidad, pero no se diferencian entre sí como los 7 espíritus maestros. Ejercen la dirección uniforme de los 7 superuniversos, que por lo demás son todos diferentes, y cada uno de los cuales es una creación distinta, segregada y única. Los 7 espíritus maestros son diferentes en naturaleza y atributos, pero los ancianos de los días, los regidores personales de los superuniversos, son todos vástagos uniformes y superperfectos de la Trinidad del paraíso. Los 7 espíritus maestros de lo alto determinan la naturaleza de sus respectivos superuniversos, pero los ancianos de los días dictan la administración de estos mismos superuniversos. Superponen la uniformidad administrativa a la diversidad creativa, y aseguran la armonía del todo frente a las diferencias de creación subyacentes en las 7 agrupaciones segmentarias del gran universo. Todos los ancianos de los días fueron trinizados al mismo tiempo. Representan el comienzo de los registros sobre la personalidad del universo de universos, de ahí su nombre, ancianos de los días. Cuando alcancéis el paraíso y busquéis en los registros escritos del comienzo de las cosas, encontraréis que la primera anotación que aparece en la sección de la personalidad es el relato de la trinización de estos 21 ancianos de los días. Estos altos seres gobiernan siempre en grupos de 3. Hay muchas fases de actividad en las que trabajan de forma individual, y otras en las que pueden actuar en cualquier combinación de 2, pero en las esferas más altas de su administración, tienen que actuar conjuntamente. No abandonan nunca personalmente sus mundos residenciales, pero es que además no tienen que hacerlo, pues estos mundos son los puntos focales en los superuniversos del extenso sistema de reflectividad. Las moradas personales de cada trío de ancianos de los días están ubicadas en el punto de polaridad espiritual de su esfera sede.
Dicha esfera se divide en 70 sectores administrativos, y tiene 70 capitales divisionales en las que los ancianos de los días residen de vez en cuando. En poder, ámbito de autoridad y alcance jurisdiccional, los ancianos de los días son los más fuertes y poderosos, de todos los regidores directos de las creaciones del espacio-tiempo. En todo el vasto universo de universos, solo ellos están investidos con los altos poderes de juicio final ejecutivo, en lo que concierne a la extinción eterna de las criaturas con voluntad. Y en los decretos finales del Tribunal Supremo de un superuniverso, tienen que participar juntos los tres ancianos de los días. Aparte de las deidades y sus colaboradores paradisiacos, los ancianos de los días son los regidores más perfectos, más polifacéticos y más divinamente dotados de toda existencia en el espacio-tiempo. Aparentemente son los gobernantes supremos de los superuniversos, pero no se han ganado experiencialmente este derecho a gobernar y, por lo tanto, están destinados a ser reemplazados en algún momento por el Ser Supremo, un soberano experiencial, en cuyos vicegerentes sin duda se convertirán. El Ser Supremo está consiguiendo la soberanía de los 7 superuniversos mediante el servicio experiencial, del mismo modo que un hijo creador gana experiencialmente la soberanía de su universo local. Pero durante la presente edad de evolución no terminada del Supremo, los ancianos de los días ejercen el sobrecontrol administrativo coordinado y perfecto de los universos en evolución del tiempo y el espacio. Y todos los decretos y resoluciones de los ancianos de los días se caracterizan por la sabiduría de la originalidad y la iniciativa de la individualidad. 4. Los perfecciones de los días. Hay exactamente 210 perfecciones de los días, y presiden los gobiernos de los 10 sectores mayores de cada superuniverso. Fueron trinizados para el trabajo particular de asistir a los directores de los superuniversos, y rigen como los lugartenientes directos y personales de los ancianos de los días. 3 perfecciones de los días son asignados a la capital de cada sector mayor, pero a diferencia de los ancianos de los días, no es necesario que los 3 estén presentes en todo momento. A veces uno de los 3 puede ausentarse para conferenciar en persona con los ancianos de los días sobre el bienestar de su dominio. Estos regidores trinos de los sectores mayores son peculiarmente perfectos en el dominio de los detalles administrativos, de ahí su nombre, perfecciones de los días. Al dejar constancia de los nombres de estos seres del mundo espiritual, nos enfrentamos al problema de traducirlos a vuestra lengua, y en muchos casos es extremadamente difícil ofrecer una traducción satisfactoria. No nos gusta usar denominaciones arbitrarias que carecerían de sentido para vosotros. Por eso nos cuesta muchas veces elegir un nombre adecuado, que sea claro para vosotros y al mismo tiempo representativo de alguna manera del original. Los perfecciones de los días tienen adscritos a sus gobiernos un cuerpo moderadamente grande de consejeros divinos, perfeccionadores de la sabiduría y censores universales. Disponen de un número aún mayor de mensajeros poderosos, de los altos en autoridad y de los sin nombre ni número. Pero gran parte del trabajo de rutina de los asuntos del sector mayor lo llevan a cabo los guardianes celestiales y los asistentes de los altos hijos. Estos 2 grupos son seleccionados entre los vástagos trinizados, bien de las personalidades del paraíso Abona, o bien de finalitarios mortales glorificados. Algunos de los miembros de estos 2 órdenes de seres trinizados por criaturas son retrinizados por las deidades del paraíso, y enviados luego a asistir en la administración de los gobiernos de los superuniversos. La mayor parte de los guardianes celestiales, y de los asistentes de los altos hijos, se asignan al servicio de los sectores mayores y menores, aunque los custodios trinizados, serafines e intermedios abrazados por la Trinidad, son los funcionarios de las cortes de las 3 divisiones, y funcionan en los tribunales de los ancianos de los días, los perfecciones de los días y los recientes de los días. Se puede encontrar a los embajadores trinizados, mortales ascendentes abrazados por la Trinidad de naturaleza fusionada con el Hijo, o con el Espíritu, en cualquier parte de un superuniverso, pero la mayoría está de servicio en los sectores menores. Antes de los tiempos del despliegue pleno del plan de gobierno de los 7 superuniversos, prácticamente todos los administradores de las diversas divisiones de estos gobiernos, excepto los ancianos de los días, cumplieron un periodo de aprendizaje de duración variable, bajo los eternos de los días en los varios mundos del perfecto universo de Abona. Los seres trinizados posteriormente pasaron también una temporada de formación bajo los eternos de los días, antes de ser adscritos al servicio de los ancianos de los días, los perfecciones de los días y los recientes de los días. Todos ellos son administradores avezados, probados y experimentados.
Veréis a los perfecciones de los días al poco tiempo de vuestra llegada a la sede de Splandon, tras vuestra estancia en los mundos de vuestro sector menor, pues estos elevados regidores están estrechamente vinculados a los 70 mundos de formación superior de los sectores mayores para las criaturas ascendentes del tiempo. Los perfecciones de los días en persona reciben los compromisos colectivos de los graduados ascendentes de las escuelas de los sectores mayores. El trabajo de los peregrinos del tiempo en los mundos que rodean la sede de un sector mayor es principalmente de naturaleza intelectual, en contraste con el carácter más físico y material de la formación en las 7 esferas educativas de un sector menor, y con las tareas espirituales llevadas a cabo en los 490 mundos universidad de la sede del superuniverso. Aunque solamente se os inscribe en el registro del sector mayor de Splandon, que abarca el universo local de vuestro origen, habréis de pasar por cada una de las 10 divisiones principales de nuestro superuniverso. Veréis a los 30 perfecciones de los días de Orgontón antes de que alcancéis Ubersa. 5. Los recientes de los días. Los recientes de los días son los directores supremos más jóvenes de los superuniversos, presiden los asuntos de los sectores menores en grupos de 3. En naturaleza, tienen el mismo rango que los perfecciones de los días, pero son de rango inferior en autoridad administrativa. Estas personalidades de la Trinidad personalmente gloriosas y divinamente eficientes son exactamente 21.000. Fueron creados simultáneamente, y pasaron juntos su formación en Abona bajo los eternos de los días. Los recientes de los días tienen un cuerpo de asociados y asistentes similar al de los perfecciones de los días. Además tienen asignadas cantidades enormes de seres celestiales de los varios órdenes de menor rango. En la administración de los sectores menores, emplean a numerosos mortales ascendentes residentes, y a mucho personal de las diversas colonias de cortesía, y de los varios grupos que se originan en el espíritu infinito. Los gobiernos de los sectores menores se ocupan principalmente, aunque no exclusivamente, de los grandes problemas físicos de los superuniversos. Las esferas del sector menor son la sede de los controladores físicos maestros. En esos mundos los mortales ascendentes llevan a cabo estudios y experimentos relacionados con el examen de las actividades del tercer orden de los centros supremos del poder y de los 7 órdenes de controladores físicos maestros. Al estar tan dedicado el régimen de un sector menor a los problemas físicos, sus 3 recientes de los días se encuentran pocas veces juntos en la esfera capital. Uno de ellos está casi siempre ausente, reunido con los perfecciones de los días, de su sector mayor supervisor o representando a los ancianos de los días, en los cónclaves paradisiacos de los altos seres con origen en la Trinidad. Se alternan con los perfecciones de los días, para representar a los ancianos de los días en los consejos supremos del paraíso. Mientras tanto, otro reciente de los días puede estar haciendo una gira de inspección en los mundos sede de los universos locales, que pertenecen a su jurisdicción. En cualquier caso, al menos uno de estos regidores está siempre de servicio en la sede del sector menor. Todos conoceréis alguna vez a los 3 recientes de los días, que están a cargo de ENSA, vuestro sector menor, puesto que debéis pasar por sus manos en vuestro viaje hacia adentro a los mundos de formación de los sectores mayores. En la ascensión a Ubersa solo pasaréis por un grupo de esferas de formación de los sectores menores. 6. Los uniones de los días. Las personalidades de la Trinidad del orden de los días no ejercen funciones administrativas por debajo del nivel de los gobiernos de los superuniversos. En los universos locales en vías de evolución, solo actúan como consejeros y asesores. Los uniones de los días son un grupo de personalidades de enlace acreditadas por la Trinidad del Paraíso, ante los regidores duales de los universos locales. Cada universo local organizado y habitado tiene asignado uno de estos consejeros paradisiacos, que actúa como representante de la Trinidad, y en algunos aspectos del Padre Universal, ante la creación local. Existen 700.000 de estos seres, aunque no todos han sido comisionados. El cuerpo de reserva de los uniones de los días funciona en el paraíso, como Consejo Supremo de Ajustes del Universo. Estos observadores de la Trinidad coordinan de manera especial las actividades administrativas de todas las ramas del gobierno universal, desde los universos locales, subiendo por los gobiernos de los sectores, hasta los superuniversos. De ahí su nombre, uniones de los días. La información que transmiten a sus superiores es triple. Informan sobre los datos pertinentes de naturaleza física y semi-intelectual, a los recientes de los días de su sector menor,
Informan sobre los sucesos intelectuales y cuasi espirituales, a los perfecciones de los días de su sector mayor. Informan sobre los asuntos espirituales y semiparadisíacos, a los ancianos de los días que están en la capital de su superuniverso. Puesto que son seres con origen en la Trinidad, tienen a su disposición todos los circuitos paradisíacos para intercomunicarse. De este modo están siempre en contacto entre sí, y con todas las demás personalidades requeridas, hasta llegar a los consejos supremos del paraíso. Un unión de los días no está conectado orgánicamente con el gobierno del universo local al que está asignado. Aparte de sus deberes como observador, actúa solo a petición de las autoridades locales. Es miembro de oficio de todos los consejos primarios y de todos los cónclaves importantes de la creación local, pero no participa en el estudio técnico de los problemas administrativos. Cuando un universo local se asienta en luz y vida, sus seres glorificados se asocian libremente con el unión de los días, que ejerce entonces funciones ampliadas en ese dominio de perfección evolutiva. Pero sigue siendo primariamente un embajador de la Trinidad y un consejero paradisiaco. Un universo local está regido directamente por un hijo divino con origen dual en la deidad, pero tiene constantemente a su lado a un hermano paradisiaco, una personalidad con origen en la Trinidad. En caso de ausencia temporal de un hijo creador de la sede de su universo local, las decisiones importantes de los regidores interinos se guían en gran medida por los consejos de su unión de los días. ¡7! Los fieles de los días. Estas altas personalidades con origen en la Trinidad son los asesores paradisíacos de los regidores de las 100 constelaciones de cada universo local. Hay 70 millones de fieles de los días y, al igual que los uniones de los días, no todos están de servicio. Su cuerpo de reserva paradisiaco es la Comisión Asesora de Ética y Autogobierno Interuniversal. Los fieles de los días se turnan en su servicio, conforme a las resoluciones del Consejo Supremo de su cuerpo de reserva. Todo lo que una unión de los días es para el Hijo Creador de un universo local, lo son los fieles de los días para los hijos Borondadek que gobiernan las constelaciones de esa creación local. Están supremamente dedicados, y son divinamente fieles al bienestar de las constelaciones a las que están asignados, de ahí su nombre, fieles de los días. Actúan solo como consejeros, no participan nunca en actividades administrativas, excepto por invitación de las autoridades de la constelación. Tampoco les concierne directamente el ministerio educativo de los peregrinos en ascensión de las esferas arquitectónicas de formación, que rodean la sede de una constelación. Todo este tipo de asuntos está bajo la supervisión de los hijos Borondadek. Todos los fieles de los días que actúan en las constelaciones de un universo local, están bajo la jurisdicción del unión de los días a quien informan directamente. No tienen un sistema extenso de intercomunicación, sino que se autolimitan por lo general a una interasociación dentro de los límites de un universo local. Cualquier fiel de los días de servicio en Nevadón puede comunicarse, y se comunica con todos los de su orden que estén de servicio en este universo local. Al igual que el unión de los días en la sede de un universo, los fieles de los días mantienen en las capitales de las constelaciones sus residencias personales, separadas de las de los directores administrativos de dichos dominios. Sus moradas son realmente modestas en comparación con las de los regidores Borondadek de las constelaciones. Los fieles de los días son el último eslabón de la larga cadena de asesoramiento administrativo, que se extiende desde las sagradas esferas del Padre Universal, cerca del centro de todas las cosas, hasta las divisiones primarias de los universos locales. El régimen de seres con origen en la Trinidad se detiene en las constelaciones, no hay asesores paradisiacos de este orden situados de forma permanente en sus sistemas componentes, ni en los mundos habitados. Estas últimas unidades administrativas están bajo la entera jurisdicción de los seres nativos de los universos locales. Presentado por un consejero divino de Ubersa.